El día de hoy es el Día Mundial del Comunicólogo. Por los que no sabían, creo que muchos de los que estamos aquí somos egresados de las carreras de comunicación y periodismo. Entonces, no sé en España, pero cuando menos en América Latina es el día que festejamos el Día del Comunicólogo. Entonces, felicidades a todos los colegas en el ámbito de la comunicación. Pues si os parece, vamos a ir comenzando y seguro que algunos compañeros más se van a ir incorporando y bueno, pues vamos a comenzar ya. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos al primer webinar del ciclo que desde Redipub hemos organizado para este año 2021. Somos investigadores y así es la denominación de nuestra red iberoamericana de investigadores en publicidad, pero tenemos muy presente siempre la conexión con el sector profesional y particularmente con aquellas empresas y profesionales que tienen afinidad con el espíritu y con el propósito de nuestra red. Así que como investigadores curiosos que somos, pues queremos seguir aprendiendo y a la vez creando oportunidades de divulgar contenidos, no solo los propios, sino también los ajenos que nos parecen relevantes, tanto a los miembros actuales de la red como en este caso a algunos invitados que, bueno, también son académicos en algunos casos, pero también estudiantes de doctorado y de posgrado y tal vez futuros miembros de Redipub. Quiero agradecer en primer lugar a Marta por su participación absolutamente generosa en este evento, en este webinar. También a todos los asistentes que bueno, como digo, son docentes, investigadores en publicidad, pero no solo, también estudiantes de doctorado y posgrado, así como profesionales que proceden de distintos países. Ahora mismo estábamos haciendo un poco un pequeño inventario antes de comenzar. Uruguay, México, Cuba, Ecuador, Colombia, España, República Dominicana. Y bueno, a todos vosotros muchas gracias por vuestro interés y por vuestra asistencia. También quiero agradecer a mis compañeras, a Mariluz, que con su equipo desde México, en colaboración con Ana Cecilia González Fornos y con Alberto Montiel, se han ocupado de la parte gráfica, del diseño de los materiales, de difusión. A mi compañera Inmaculada Martínez, porque desde la Universidad de Murcia nos están brindando el apoyo con la plataforma de difusión y el aporte técnico. Y bueno, somos red y cada día lo estamos comprobando y nos estamos dando cuenta de que unidos, pues, unidos y unidas somos capaces de hacer muchas pequeñas, grandes cosas. También como somos red, quiero en un día como hoy, pues mandarle toda nuestra energía a Antonio Caro, a nuestro presidente, que en este momento pues, le están operando de glaucoma, así que quiero hacerle llegar pues eso, toda nuestra mejor onda para que vaya todo muy bien. Para que nos conozcáis más, os invito a que bueno, entréis en nuestra web y también nos sigáis en nuestras redes sociales, que estamos siendo bastante proactivos dentro de nuestra breve trayectoria. Estamos en Facebook y en Twitter. Las redes sociales están siendo coordinadas por Marina Vázquez de la Universidad de Colima, en México. Y ahí en breve os informaremos de próximos eventos, así como de la celebración del tercer congreso de la Redipub para finales de este año. Bueno, el webinar lo vamos a organizar de una manera muy sencilla. En primer lugar,
será Marta quien haga una exposición en torno a 1 hora aproximadamente, y luego será el turno para las preguntas y las respuestas, que os vamos a pedir por favor que las preguntas las enviéis a través del chat, y a partir de ahí, bueno, pues yo se las trasladaré a Marta. Bueno, finalmente quiero presentaros a Marta González Moro, a nuestra ponente de hoy, a quien yo conocía su trabajo, pero a ella le conocí personalmente en unas jornadas organizadas por mi compañera y también miembro de la red, Pilar San Pablo, en el campus de Segovia en 2019, con Suma Conciencia. Ahí, bueno, pues aparte de conocer en primera persona la consistencia de su trabajo, pues también, bueno, yo intuía su pasión, la de Marta, por su proyecto, pero ahí, pues desde luego que me quedó muy claro, ¿no? Así que es un honor que sea Marta quien inaugure este ciclo de Redipub, porque me parece que ella encarna a la perfección ese perfil del profesional al que me refería hace un momento. Marta es CEO y fundadora de 21 gramos, una consultora que bueno, surgió en el año 2007 y está especializada en sostenibilidad y consumo consciente. Marta también es la creadora del movimiento Marcas con Valores, es su fundadora desde el año 2015, movimiento del que surgen los estudios de los que nos va a hablar a continuación. Marta es licenciada en ADE por la Universidad de Lincoln, MBA por la Escuela de Negocios y ESIDE, y especialista en responsabilidad corporativa y en marketing digital. Y bueno, para no extenderme más, quería destacar una cuestión que me parece, a mí me toca mucho, ¿no? Marta se define como CEO activista, y a mí me encanta una cita suya en una entrevista reciente en la que decía que el propósito per se no es transformador, sino va acompañado de un modelo de gestión y hacer. Y me encanta esa cita y te la compro al 100%, porque efectivamente el compromiso sin el desempeño pues se queda ahí, ¿no? En el limbo de las buenas intenciones. Así que nada, te doy paso, Marta, y muchas gracias, como te he dicho. Gracias. Muchísimas gracias, Marta Tocaya. Y muchísimas gracias a todos y a todas las que os conectáis, ¿no? en Hora Latinoamericana, y es un gustazo y un placer y sobre todo un honor estar con todas vosotras y vosotros hoy, pues para compartir, y yo siempre digo para coinspirar, ¿no? Si somos capaces de coinspirarnos, motivarnos y elevar la ambición, ¿no? Últimamente sí que es verdad que firmo como CEO activista, pero yo creo que ahora lo estoy reformulando a CEO inconformista, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, sino es no dar por sentado que las cosas ya están bien, sino que estamos siempre pensando en cómo progresar y cómo sacar la mejor versión de nosotros mismos, y en este caso para compartirla, ¿no? Porque si no la compartimos no merece ni la pena, ¿vale? Entonces, bueno, también me gustaría hacer un cariño especial, ¿no? A alguien que también estáis conectados desde Colombia, aunque la crisis y el impacto todavía de la COVID, y ahora hablaremos de ello un poquito más en profundidad, nos afecta a todos. La semana pasada me habían invitado precisamente, y lo comentaba antes con Marta y el equipo, a la Universidad Autónoma de Cali de Occidente, y se canceló el encuentro por la situación en Colombia, ¿no? Y demuestra un botón, ¿no? La situación también tan convulsa y compleja, ¿no? Incluso en términos geopolíticos. Al final pensamos que hay cosas que parecen lejanas, pero en el fondo lo lejano también nos es cercano, ¿no? Y hoy vamos a hablar de consumocracia, de sostenibilidad, evidentemente de publicidad, porque sois investigadores y pertenecéis a esta red de investigación sobre la publicidad, pero a mí me gustaría salirnos un poco, ¿no? de ese marco definitorio, o sea, y lo digo un poco contradictorio, ¿no? En la investigación tenemos que tener la necesidad de rigor y la necesidad de comprender las tendencias, ¿no? Pero vamos a intentar hacer esa manera
líquida y fluida, ¿no? De entender la investigación. ¿Cuál es el fin último de la investigación? Y en concreto, en mi caso, ¿no? El investigar en torno al concepto de la consumocracia. ¿Qué significa consumocracia? Pero luego, ¿qué significa investigar para esto? Yo, sin duda, y decía Marta, y me alegro que compartas conmigo esa reflexión, ¿no? De que el propósito sin desempeño, pues lo veremos también hoy ahora, es un despropósito, ¿no? No nos lleva a ningún sitio. Y yo creo que en investigación nosotros pulsamos las tendencias, pero yo reconozco que soy también tendenciosa. O sea, yo busco e intento interpretar esas tendencias para generar un cambio transformador que nos haga esa construcción de mejor sociedad para todos, ¿vale? Entonces yo reconozco que investigo, que muchas veces los investigadores tenemos que dejar un poquito apausado, ¿no? Los prejuicios que primero tenemos en las investigaciones, pero sin embargo digo esto y digo lo contrario, que soy capaz de decir lo contrario, ¿no? Yo busco argumentos que nos sirvan a los que estamos en el ámbito del marketing, la publicidad, la comunicación o del management en el sentido más amplio, en buscar argumentos y en buscar afinidades para co-construir mejor sociedad para todos. Y ese es el fin último de la investigación también desde Marcas con Valores. Entonces, si os parece, abrimos ahora un espacio en el que voy a compartir una presentación con vosotros. Intentaré ir un poquito rápido, intentaré sesgar la interpretación y la presentación en torno a lo que creo que puede ser, o como me ha dicho Marta, que podéis estar vosotros más interesados, que es la parte de investigación, la parte a lo mejor un poquito más académica, sin ser yo académica. Quiero decir que aquí me siento un poco la intrusa, ¿no? Además de inconformista, intrusa en el ámbito de vuestro bueno, pues de vuestro rigor, sin duda, ¿no? Pero desde el ámbito profesional y desde el ámbito de la consultoría, que es a mí lo que me compete, creemos profundamente en la inteligencia social. ¿Y qué es esto de la inteligencia social? La inteligencia social entendida como esa escucha de la transformación cultural que se está produciendo en este siglo, ¿no? Que vinculado a la sostenibilidad y a la consumocracia es sin duda, creemos que es el elemento diferenciador, o sea, es el elemento vertebrador de todo lo que hoy os voy a compartir, ¿no? La transformación cultural en la que estamos todos viviendo. Evidentemente se suma el impacto COVID, que ahora también comentaremos, pero no solo, ¿vale? Nosotros llevamos en Marcas con Valores, que es el nombre, la marca desde la que nosotros hacemos e impulsamos este movimiento, que en realidad es crear contenidos influyentes para los que influyen. Realmente generamos contenidos de investigación y de argumentación técnica para que después sea aplicable realmente en los modelos de negocio, en los modelos de desempeño y en las propias compañías y en el ámbito empresarial. Bueno, pues llevamos desde el 2015, ¿no? Y entonces el mismo traqueo, que al final es de lo que se trata en estos estudios, que son una mezcla de cuantitativos y cualitativos, no es exactamente la foto concreta del lineal, ¿no? Sino la tendencia. Entonces, hoy comparto hoy con vosotros una tendencia de un traqueo de 5 años, ¿vale? Y desde el último traqueo, que ha sido el del impacto COVID, entender y comprender esa transformación cultural. Entonces, si os parece, empiezo con la presentación, Marta, si te parece bien, y luego pasamos al debate y sobre todo a las preguntas que consideréis más oportunas, sin duda, ¿vale? Entonces, compartir pantalla. Vamos a compartir. Y si no me equivoco y me decís, ¿se ve? ¿Lo veis correctamente? Perfectamente. Fenomenal. Bueno, pues aquí estamos, ¿vale? Insistía, ¿no? En este punto de la transformación social. Me voy a poner el reloj, vamos a intentar ir un poquito rápido para generar sobre todo el debate con vosotros y vosotras. Bueno, entonces os voy a contar desde el informe del impacto COVID, pero insisto que son 5 años de investigación en términos del consumo consciente o la consumocracia. De hecho, muchos de vosotros a lo mejor ya tenéis interiorizada la diferencia, ¿no? Entre consumo responsable, consumo sostenible y consumo consciente, ¿no? Algo que parece que puede ser todo lo mismo, pues no es lo mismo. No es lo mismo el consumo sostenible, el consumo responsable, que el consumo consciente. Entonces, bueno, pues vamos a ir hablando.
insistía en que el momento COVID, ¿no? Yo creo que hoy decíais que era el día de los comunicólogos en Latinoamérica, en Europa y en España, es el día de la enfermería. Este año se celebra con especial interés, ¿no? E impacto, pero también es el día de la fatiga crónica, ¿no? Hablamos ahora de fatiga pandémica y en realidad la fatiga crónica ya tenía incluso un día que es hoy, ¿no? Que se celebra. Bueno, aparte de todo esto, somos todos conscientes del impacto de la COVID en todo en todo, de manera holística, transversal y como veremos, interdependiente. ¿Y por qué decimos interdependiente? Porque, como ha dicho The Lancet, que algunos de vosotros también lo tendréis ubicado, no se habla de una pandemia, sino de una sindemia. Y sindemia quiere decir que mucho más allá de una crisis de salud o sanitaria, una emergencia sanitaria, es una emergencia, una crisis social, económica, pero también medioambiental, ¿no? Y esto nos conecta con el gran concepto muy vinculado a la sostenibilidad en el ámbito empresarial, en el que no es más que, o bueno, empezamos a comprender y a expresarlo, la sostenibilidad empresarial como aquella que es capaz de integrar en el modelo de negocio los impactos con triple perspectiva, económica, social y medioambiental, entendiendo y comprendiendo que todo está interrelacionado. Y la interdependencia es un concepto que también os invito a que profundicéis y cotejéis, ¿no? Porque también hay academia al respecto. Es más, aquellos que conozcáis también el movimiento B Corp, de la cual me enorgullezco también de representar una compañía certificada con los más altos estándares medioambientales y sociales, y en 21 gramos somos una organización B Corp. ¿Qué nos hace? Cuando terminas el proceso de certificación, incluimos en nuestros objetos sociales como empresas el concepto de la interdependencia, porque entendemos, comprendemos, defendemos y trabajamos que el impacto económico está intrínsecamente vinculado al impacto social y medioambiental, ¿vale? Entonces, bueno, los objetivos generales en el estudio de marcas con valores, el general del estudio siempre es, además de la consumocracia, evidentemente, es cómo conectar y conversar desde los valores, la doble vertiente, las marcas y la ciudadanía, ¿no? Entonces, en este momento nosotros además hemos hecho la perspectiva de COVID en identificar cómo afecta el consumo ético con la doble vertiente de entender y comprender a las empresas, de entender y comprender a esa ciudadanía que es un ciudadano, es un consumidor ciudadano persona, ¿vale? Y también entender y comprender las diferencias entre la innovación social o las empresas que tienen ese propósito que decía Marta antes, ¿no? Imbrincado en los modelos de negocio, o las diferencias con los que tienen un propósito, bueno, pues quizás más cosmético y menos orgánico, ¿no? Y entonces ir viendo realmente cómo se va entrelazando e imbrincando el consumo ético o el performance y el desempeño ético con la capacidad de relacionarse marca-ciudadanía, ¿vale? En concreto, nosotros utilizamos siempre, bueno, las 5 fases de investigación, un desk research o un análisis de fuentes secundarias, el metaanálisis, como todos vosotros mismos hacéis, que revisamos en cada ola y en la que vemos, pues revisamos más de 150 informes diferentes, algunos empresariales, otros académicos, otros incluso de propias empresas que lo sacan, para ir entendiendo y comprendiendo el curso. Y bueno, pues hacemos un mix entre cuantitativo y cualitativo, tanto de expertos como de ciudadanos, ¿vale? Y aquí hacemos los contrastes e identificar los gaps, ¿no? de realmente lo que perciben y están trabajando y les es relevante desde la perspectiva del profesional especializado que maneja en su día a día un cuadro de mandos con indicadores y KPIs de sostenibilidad, pero otros que manejan el día a día de las marcas, la comunicación y el performance empresarial sin tener tan en cuenta esos KPIs de sostenibilidad. Y por otra, intentamos escuchar y detectar, tanto en quali y en quanti, a la ciudadanía en cómo se expresa. Pero sí que es verdad, y luego compartiré también con vosotros, que nosotros no nos fijamos tanto en el dato en términos absolutos, sino en las metanarrativas que existen en la interpretación del dato, ¿no? Muchas veces hablamos de big data, ¿no? Y small data. A nosotros nos gusta pensar en el think data, ¿no? Si lo hacemos en anglosajón. Pensemos de verdad en la inteligencia que los indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, y aquí hay una gran defensora de la investigación cualitativa, supongo y deduzco, intuyo que parte de la audiencia también estará en esto de acuerdo conmigo, ¿no? La importancia de
de la investigación cualitativa. Y bueno, finalmente, evidentemente, tenemos que hacer contrastes con expertos que están todo el día a ello y además, muy importante, la diversidad y la pluralidad de los expertos que seleccionas para hacer los contrastes, ¿no? Porque al final, bueno, pues hay una transferencia de prejuicios y de metanarrativas propias de los investigadores o de los expertos con los que vas, y hay que intentar bueno, pues que la muestra también de la parte de expertos sea diversa y plural, ¿no? En estos mundos tan confrontados y tan polarizados de discursos. No se trata de defender una postura, sino intentar comprender al menos todas las posturas, ¿no? Y finalmente, evidentemente, sale el informe. Entonces, este año no es que sea el título del informe de marcas con valores, que sería la cuarta ola, pero bueno, sí que es algo inspirador, ¿no? El impacto de la COVID en todo lo que es la consumocracia, nosotros le hemos puesto este título, que no es un título, ¿vale? Es bueno, una reflexión, que es la sociedad consciente, ¿no? ¿Y qué significa esto de la sociedad consciente? Bueno, pues nosotros creemos que durante todo este tiempo, no solo del confinamiento, sino bueno, todo el impacto, si hay algo que ha quedado claro es que nos ha dado tiempo a reflexionar, ¿no? y a recomprender lo que está pasando, y que ha habido un punto de inflexión en unas reflexiones, y hemos tomado conciencias de cosas que ya estaban viniendo. O sea, yo, lo ha dicho, os lo ha compartido Marta también, ¿no? Yo llevo desde el año 2007 en 21 gramos y llevo desde 2007 centrada y focalizada en el ámbito de la sostenibilidad. Solo me dedico a la sostenibilidad, ¿no? Entiendo y comprendo que la sostenibilidad es un modo de hacer empresa, y es verdad que ahora se ha puesto de moda, ¿no? La sostenibilidad es una moda. Pero bueno, ha habido una toma de conciencia por parte de toda la ciudadanía y sobre todo de todos los actores. Y aquí me gustaría invitaros, ¿no?, a ese mapeo de actores que hemos detectado o hemos cincelado desde Marcas con Valores, para que luego vosotros, a su vez, en su momento, podáis también incorporar en vuestras investigaciones el amplio espectro, ¿no?, del mapa de actores. Hablamos de los inversores. No sé si conocéis o no la famosa carta de Larry Fink. Larry Fink es el CEO de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión más grande e importante del mundo. El capital que invierte es el PIB de Francia y Japón juntos, lo cual es algo como inmenso. No sé si a mí incluso me cabe en pensar, ¿no? Alguien puede manejar una cartera de inversión como el PIB de Francia y Japón juntos. Bueno, pues este hombre, que es el CEO, es el máximo responsable mundial de BlackRock, desde hace 3, 4 o 5 años ya le manda todos los meses de enero a los presidentes de las cotizadas o no cotizadas empresas en las que ellos invierten ese inmenso capital, una carta donde les pone de manifiesto cuál es su criterio de inversión, ¿no? Y les pone un poco, les acelera las pilas, ¿no?, a que estos CEOs asuman la responsabilidad de incrementar la ambición de impacto medioambiental y social en sus propios desempeños y modelos de negocio, para que BlackRock siga apostando por ellos. Y esta carta, famosa carta, en España, por ejemplo, la recibe el presidente de Telefónica o el presidente de Iberdrola o el presidente de muchas de las IBEX 35, porque BlackRock es un inversor. Entonces, esto cambia mucho, que cuando el accionista de referencia te dice que entre sus prioridades sí o sí está el performance de la sostenibilidad, bueno, pues ya no es lo mismo que antes, ¿no? Previo COVID, en septiembre de 2019, si mal no me equivoco, hay un movimiento que ha tenido muchísima repercusión, seguro que muchos de vosotros lo habéis seguido, leído y estudiado, que es la famosa, el CEO Roundtable americano, ¿no? Esos 190 y tantos CEOs, líderes empresariales, que firman conjuntamente un manifiesto en el que dicen que no solo van a estar mirando a sus accionistas, porque no todos son BlackRock, evidentemente el accionista sigue presionando en los resultados financieros trimestrales cortoplacistas, y ellos dicen que van a elevar la mirada estratégica para integrar en sus modelos de gestión y en sus prioridades empresariales las expectativas y anhelos del resto de grupos de interés, incluido, por supuesto, sus empleados, la ciudadanía y el gobierno corporativo, o el rol de ciudadano corporativo que representan. Esto es un cambio radical, ¿no? La asertividad, ¿no?, de los primeros mandatarios de las empresas de cara a los inversores, ¿no? Pero tenemos el Climate Power, que es la alianza público-privada
esta ya es de este año, más clara, en la que todos se suman voces muy diferentes a favor de la emergencia climática, la nueva política, que siento decir que no, que me encanta que podamos decir nueva política y que tengamos una administración Biden, que el primer día de administración Biden renuevan su compromiso con los acuerdos de París y que toda su nueva política es una política evidentemente de progreso social, económico y medioambiental, pero no solo pueden tener un sesgo político, ¿no? preconcebido, porque tenemos a un Financial Times al cual nadie pone en duda que es un insider, ¿no? Alguien desde dentro del capitalismo también reformula la cuestión y dice, oye, que es tiempo de reformular el capitalismo. Nosotros, capitalistas, nos autodiagnosticamos que la cosa la transformamos o esto no va demasiado bien, ¿no? El Foro Mundial Davos, que es el 50 años, fue el año pasado, el manifiesto que parece una oda a la sostenibilidad, bueno, y así suma y sigue, ¿no? La agenda global, que es el lenguaje común, que hereda, bueno, más de 15 años de trabajo de la ONU, Greta, que tuvo su pico de notoriedad, con la COVID ha bajado un poco, pero vuelve, da igual que sea Greta u otro, es el empuje de las nuevas generaciones, cómo votan, cómo actúan, qué esperan, ¿no? Y cómo verbalizan sus anhelos de conciencia social y medioambiental, ese consumidor consciente que ya lo ejerce, los nuevos players también que se suman a todo esto, la legislación en el caso europeo, con un liderazgo claro en términos de geopolítica, de posicionar el contexto competitivo europeo desde una perspectiva verde y digital, pero verde primero y luego digital también, y una nueva normalidad, que no sabemos cómo va a ser, pero sin duda yo creo que esa nueva normalidad va a ser una normalidad del siglo XXI, que es de lo que hablamos. ¿Cómo es ese siglo XXI? Pues el siglo XXI ¿es sostenible o no es siglo XXI? ¿No? Entonces, bueno, pues a partir de aquí entendemos y comprender. Y al final, bueno, pues la ideología de lo posible, ¿no? Que todos los agentes, consumidor, ciudadano, persona, empresarios, promotores, legislación, reguladores, inversiones, financiación, agentes sociales, tercer sector, cuarto sector, ¿no? Como dice la secretaria iberoamericana, bueno, pues urge sumar voluntades que permitan articular esa mirada colectiva y escribir esa nueva utopía que nos movilice y que es posible, ¿no? El entender y comprender que una mejor sociedad y un modelos de negocio y de empresa basados en la sostenibilidad son posibles. Bueno, entrando ya en materia, los grandes megadesafíos siguen siendo los mismos. Nosotros desde Marcas con Valores hablamos de 3 megatendencias que tenemos que ir pulsando, ¿no? La emergencia climática, la crisis y las desigualdades sociales, y por otra, la transformación digital, el empoderamiento de la tecnología con propósito, ¿no? Entonces, bueno, pues en el impacto, yo creo que sin, vamos, sentido común, ¿no? Que lo exponencial que ha sido la transformación digital. Hay quien dice que se ha acelerado 5 años, ¿no? En el tema de digitalización. Hoy mismo estamos, demuestra un botón, ¿no? Esta propia reunión, que estamos conectadísimos y sin ningún lío. Entonces, bueno, el humanismo digital, la importancia de la tecnología. Y mirad, y ya empezamos a preguntarle a los expertos, que también os digo en términos de metodología, que hay 194 expertos de la muestra de España, que es un rigor suficiente, ¿no? Muy cualificados, a los que les preguntábamos cuáles de los siguientes retos están más presentes en su plan estratégico de compañía, ¿vale? No es que os vaya a hacer un spoiler de lo demás. Evidentemente el estudio de Marcas con Valores es un estudio de marketing, es un estudio de publicidad, es un estudio de la activación ética de la marca. Pero, como decía, y me ha encantado que Marta recogiese este punto, no se trata solo de propósito, marketing, comunicación o publicidad, sino profundamente la imbricación con el propio modelo de negocio. Entonces, cuando le preguntamos a los expertos cuáles de los siguientes retos están más presentes en su plan estratégico, fijaros, un 68% ya está en los desafíos medioambientales. Esto es espectacular, ¿no? Pero, ojo, que lo más seguido es las nuevas exigencias del consumidor responsable y consciente. Aquí hablamos de que lo tienen muy presente la tendencia de la transformación cultural que se está produciendo en la consumocracia. Luego, evidentemente, los desafíos sociales, el cliente interno, la legislación. Y fijaros, solo un 26% dice que tiene la gestión ética de la privacidad y la tecnología. Cuando en realidad, ojo, respecto a la tecnología, cuando hacemos la información a la base en los consumidores, me intereso y busco información de ello,
si gestiono de forma ética mis datos, es una cuestión hipercrítica, ¿vale? Y nos da un pulso de la importancia que tiene todo el ámbito digital, ¿vale? El 92% de los ciudadanos le interesa el desempeño que las marcas hacen de los datos y además un 38% busca activamente información de ello. Y ojo, que vamos a empezar luego a hablar de boicot o boicot, que es premiar, ¿no? Es uno de los aspectos que siguen boicoteando, ¿no? de manera prácticamente mayoritaria, aunque lo premian y lo prefieren, que sería, que luego veremos, que es boicot o que es boicot. Bueno, es simplemente dar el dato de la hiperdigitalización, ¿no? Que muchas veces creemos que la ciudadanía no está simplemente disfrutando y actualizando el estado de arte de la tecnología, cuando en realidad están profundamente preocupados por la gestión ética. Y ahí va a haber una vertiente que nosotros intuimos de muchísimo interés, tanto de investigación como de incorporación en los modelos y en las estrategias de negocios, el cómo gestionamos el tema ético y digital. Bueno, pero vamos en concreto a marcas con valores de nuevo, ¿no? Desde el impacto de la COVID en la ciudadanía del siglo XXI, entender y comprender la metodología del pulso de nuevo de la consumocracia que estábamos hablando. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos desde el estudio de marcas con valores pulsar? Precisamente el estado de ánimo de la ciudadanía ante las marcas. Mirad, en la metodología siempre, todas las olas, hacemos estas 6 preguntas, ¿vale? Que os invito a que, si tenéis un boli y un papel con vosotros ahora mismo, hagáis la propia reflexión vosotros mismos, ¿vale? Entonces digáis que bueno, desde luego, de nuevo esto no servía, que sois público súper experto, pero en el ámbito de la ciudadanía, ahora lo veréis con los datos comparados de ola tras ola, sí que tiene consistencia. Pero bueno, se les preguntan 6 preguntas a la ciudadanía, a los consumidores, ciudadanos, personas, ¿no? ¿Cuál de estas frases define mejor su grado de curiosidad o interés acerca de las marcas? Y se tienen que posicionar, ¿no? O elegir, no valen templados, o frío o caliente. ¿Me interesa lo que hacen las marcas o no estoy muy pendiente de lo que hacen las marcas? ¿Cada vez las marcas se preocupan más por el consumidor o no veo que las marcas se estén preocupando más por el consumidor? O en otra frase, valoro que tengan valores o la elijo solo si los tiene, o por el contrario, calidad y precio es lo que más me importa y punto pelota, ¿no? Quiero decir que no están para nada, no hay duda, ¿no? No hay duda. Y en la metodología de 21 gramos de marcas con valores, precisamente por ese sesgo del optimismo, ¿no? Que podemos tener nosotros de querer salir, que sea una foto amable de las respuestas, le damos ventaja estadística a considerar a los consumidores descreídos. Es decir, si un ciudadano contesta 4 en rojo, ya le consideramos descreído. Y sin embargo, para ser optimista, tiene que cumplir las 6 en positivo. Es decir, está penalizado el caer en el optimismo, ¿no? Y en años anteriores, en marcas con valores, ahora cada uno puede decir, oye, pues ¿cuántos optimistas, cuántos descreídos? Yo os lo digo que llevo muchos años haciendo esto y que efectivamente notamos el impacto de la COVID y que el optimismo hacia las marcas se ha desplomado. De tal manera que de verdad que a lo mejor nos cuesta creer que en años previos hubiera un 20-21% de ciudadanía que respondía a las 6 cuestiones en positivo. Y además nosotros tenemos varias olas, varios taqueos y caía, o sea, era una cosa que ahí estaba, ¿vale? Con el impacto COVID, solo un 6%, que es un irrisorio 6%, contestaron o cayeron en optimistas, ¿vale? Los hemos sumado para que sean los optimistas pandémicos y poder decir que son un 19%. Aún así, los descreídos, ¿vale? Que suman y que han crecido y se han casi duplicado, ¿no? Ya cumplen 1 o cumplen 2, quiero decir que siguen teniendo ventaja. Pero ¿qué quiere decir esto, ¿vale? En estos términos, nosotros en Marcas con Valores, para hacer la segmentación de ese pulso de la ciudadanía y de cómo se relaciona, ojo, no es lo que compras, sino tu motivación de establecer relaciones basada en conversaciones sobre valores, sobre perspectiva ética, aspectos muy vinculados al desempeño sostenible, etcétera, etcétera. ¿Qué músculo reputacional y qué músculo relacional tiene la ciudadanía predisposición a entablar las relaciones con las marcas? Entonces, ¿cuál es el clúster? ¿No? Los clústeres son los optimistas, la mayoría con dilemas, que aquí evidentemente, y esto es un trabajo que creo que es
si yo me tengo que quedar con alguno de los insights o hallazgos de marcas con valores, es el trabajo que estamos haciendo en comprender los dilemas, porque la sostenibilidad va de dilemas también, ¿no? Y de evitar que el listón ético sea el defender que las empresas son perfectas en términos de sostenibilidad o que el consumidor es responsable siempre o no hay tutía, ¿no? Yo siempre digo que desde España a Nueva York en barco va Greta, o sea, Greta es una y los demás pues seguiremos cogiendo el avión, ¿no? Entonces, hay una mayoría con dilemas, complicado de entender. Y aquí es donde se derime la cuestión real de la ciudadanía y la transformación cultural. Y por otro, los descreídos, que también hay unos baremos que las marcas a la hora de trabajar y profundizar en el ámbito de la comunicación deben de ser capaces de descontar y asumir. Siempre va a haber un grado de desafección, de crítica, incluso de exclusión también social, en la que la precariedad pues te marca también el estado de ánimo. Hay que saber comprenderlo y segmentar, ¿no? Bueno, se reducen drásticamente los optimistas, además se hace en todas las generaciones. Otra de las metodologías de marcas con valores es la perspectiva del clúster generacional, los Z, los millennials, los X y los baby boomers. Hay diferencias, normalmente los baby boomers son más descreídos, luego os daremos acceso a todos los datos para que los tengáis, los analicéis, pero bueno, se hace la perspectiva también generacional, ¿no? Y la rotación ha sido en todos los aspectos. Pero ojo, quería compartir con vosotros cuáles de las 6 preguntas han penalizado más y han tenido más impacto por lo que esa sensibilidad en positivo hacia la capacidad de relacionarnos con las marcas como consumidores, clientes, ciudadanos, están en este año, ¿no? Y fijaros lo interesante, ¿no? ¿Me interesa lo que hacen las marcas o no estoy muy pendiente de lo que hacen las marcas? Este año de pandemia no estoy muy pendiente de lo que hacen las marcas. Evidentemente estamos a otra cosa, ¿no? O sea, nos sorprende, pero luego es common sense, ¿no? Es lógica aplastante, ¿no? Estoy muy pendiente de lo que hacen las marcas. Cuando las marcas y los profesionales se creen que más que nunca han estado comunicando, han estado ayudando, han estado arrimando el hombro, pues fijaros, no veo que las marcas estén preocupando más por el consumidor. En el año de la verdad, y vuelvo a esta, o sea, este músculo reputacional en el que confiábamos, estoy dispuesta, me creo lo que dicen, cuando ha habido la gran crisis, la ciudadanía ha hecho, ¡pam!, se ha caído, no te creo, me desafecto, cuando en realidad es cuando más hemos necesitado. Y eso es lo que nos ha supuesto intentar indagar e ir más. ¿Qué significa? ¿Qué esconde la metanarrativa? ¿Por qué los expertos nos dicen que durante este año han comunicado y han hecho unos esfuerzos, no tanto en publicidad convencional, que ha habido cierta desinversión, pero diferenciamos, y supongo que me seguís vosotros, que sois expertos en esto, la diferencia entre publicidad y comunicación, ¿vale? Han hecho grandísimos esfuerzos en comunicación corporativa, en intentar poner en valor los esfuerzos que sí que han hecho las organizaciones y las marcas en el año de la COVID, y sin embargo la ciudadanía, que previamente estaba muy dispuesta a entablar relaciones basadas en la confianza y en los valores, no se lo han creído. Bueno, pues entonces seguimos, ¿no? Seguimos indagando e intentar buscar esa metanarrativa que nos dé ideas. Bueno, pues de nuevo, descreídos, mayoría con dilemas y los optimistas. Si utilizamos los optimistas pandémicos para no quedarnos en ese 6, de nuevo se vuelve a mantener, aunque han crecido los descreídos frente a olas anteriores, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, se cumplen unos perfiles, cuanto más optimista, más sostenible eres. Porque en el optimismo nosotros no estamos segmentando si es sostenible o responsable. El optimista per se, el que busca información, el que se cree la publicidad, el que está dispuesto a participar en redes sociales, es decir, el que tiene estado de ánimo de entablar relaciones, coincide que además son los más informados, los que participan en temas de voluntariado, los que tienen muchísimo más criterio medioambiental. Hay una correlación positiva entre el consumo consciente y sostenible con la capacidad de generar relaciones basadas en valores con las marcas y, en concreto, a través de la publicidad y la comunicación corporativa. Pero ¿qué es lo más significativo? Fijaros, aquí está. La admiración del consumo consciente. Fijaros que penaliza mucho en los descreídos, que son los que siempre contestan no me importa más allá que la calidad o el precio, lo que cuentan las marcas son unos mentirosillos, todo es greenwashing, no me vengas con historias. Pero aún así,
el 70% de ellos admira a quien ejerce el consumo consciente. Y en el caso de los dilemas y los optimistas, prácticamente supera el 92%. Es decir, que la media, que es un 84%, penalizado por ese 30% que siempre queréis contar, es inmenso. ¿Qué nos está diciendo este indicador? ¿Qué quiere decir? El consumo consciente es el nuevo atributo de producto o servicio. Atributo, en este caso es un atributo reputacional. Más allá del atributo funcional, del atributo emocional, ahora tenemos que gestionar el atributo reputacional. Y el atributo de producto o servicio vinculado a la sostenibilidad es el green, es el new black, ¿no? Es también el atributo que permite y tiene una elasticidad precio positiva, es el que tiene la capacidad de generar valor añadido y también de generar engagement, de generar confianza y de generar entablar esas relaciones y de coherencia y consistencia también por parte de la publicidad. Bueno, nosotros además, os insisto, ¿no? Vamos midiendo un montón de actitudinales, ¿no? Que se consolidan o no para ver la correlación positiva con los estados y el estilo de vida, ¿no? Esto es un lifestyle. Al final, en inglés, y perdonadme el anglicismo, pero el consumo consciente es un estilo de vida, es el conscious lifestyle, ¿no? Entonces, bueno, se consolida la admiración de las personas que consumen con conciencia, el hecho de estar informados, el estar, o sea, el informado y el consumo con conciencia se consolida. También se consolida todo lo que es la economía circular, totalmente, ¿no? Que es también toda una actitud de vida, la economía circular. Y luego, bueno, pues los temas de transporte, los cambios de ciertas cosas se ven afectados por la COVID porque es normal. Pero, en fin, los estilos de vida se mantienen. Una cosa curiosa que me gusta compartir con vosotros, que es una pregunta que nos llama muchísimo la atención. ¿Comprar me produce felicidad? Comprar me produce felicidad. Ese término tan Mad Men, ¿no? Haciendo la referencia a Netflix, el típico, ¿no? Por publicistas que sois, ¿no? Comprar me produce felicidad, decae drásticamente. O sea, no se vincula ya, y os lo dice alguien del siglo pasado, evidentemente, que yo tengo ya mis ciertos años, pero a principios del siglo, o no hace tanto, ¿no? Cuando estabas, perdonadme la expresión, ¿no? Cuando estabas depre, te recomendaban, no, pues nos vamos de compras. A nadie se le ocurre ahora recomendar ir de compras cuando estás un poco depre, ¿no? En todo caso, te recomiendan dar un paseo, hacer yoga, reflexión, estar con tus amigos, con tus seres queridos, pero cada vez menos, ¿no? Se vincula el consumo que nos consume, que veremos. Y esto es actitudinal 100%. Hay que comprender por qué el modelo económico de oferta, demanda y propuesta, sobre todo desde la publicidad compulsiva, de que eres lo que compras, ¿no? Y el estatus a través de lo que compras empieza a decaer y de manera consistente, ¿vale? Y esto es interesantísimo. Y entramos en lo que es el consumo que nos consume, porque, como os decía al principio, hemos tomado conciencia de que los excesos no nos llevan a ninguna parte, y que los excesos, la pandemia es incluso fruto del exceso, ¿no? Del exceso de limitar el ámbito salvaje, ¿no? Y quitarle terreno a la naturaleza en equilibrio, ¿no? Pues al final el consumo que nos consume, esto cada vez va calando más, conjugado, como con lo que os decía, con los dilemas, ¿no? Los dilemas tan presentes. Entonces, en Marcas con Valores hay una pregunta que además, en términos metodológicos, de nuevo, por hacer este hincapié con vosotros, no es una pregunta amable, es una pregunta incómoda, que además la hacemos, yo creo que incluso maleducada, ¿no? Al preguntarle, cuando compra barato, asume que está fabricado en condiciones ambientales o sociales menos responsables. Quiero decir, no te están preguntando si ves los documentales de animalitos y todo el mundo decimos que sí. No, no. Estamos preguntando, oye, cuando compras barato, asumes. O sea, es una pregunta incómoda, ¿no? Y veníamos que se estaba consolidando la pregunta incómoda. Este año, evidentemente, y de nuevo, por el impacto COVID, pues mira, cuando compro barato estoy en supervivencia por todo el impacto también económico que hemos tenido y que venimos a puntos de precrisis económicas en el caso de España, pero sigue siendo mayoritario. La gente está de acuerdo, asume que cuando lo hace hay un algo más, ¿no? La trazabilidad del producto o servicio de cómo me ha llegado. Y ojo, esta pregunta a su vez tiene trampa, porque existe una metanarrativa muy arraigada, que es que cuando compras barato, compras algo que no es responsable. Y sin embargo hay marcas muy democráticas, marcas que están intentando hacer las cosas muy bien en términos de desempeño social y medioambiental,
y sin embargo también quieren seguir siendo de primer precio. Entonces, es injusto siempre decir que ser competitivo en precio no te permite ser competitivo en sostenibilidad. Ahí está el inconformismo, ¿no? De los que creemos que sí que es compatible tener un performance y un desempeño de altísimos estándares medioambientales y sociales y seguir siendo competitivo, ¿no? Bueno, entonces, en los aspectos de cuánto impacta los valores, ¿no? Retornamos en el caso de España a valores de 2016, ¿no? Elijo siempre una marca que tenga otros valores más allá de la calidad o precio. Volvemos a ese 30%, un poquito menos del 30%. Entonces, si quitamos dándole por hecho que solo calidad-precio es un 30%, nos queda un 70% de mercado que es altamente sensible a valor añadido. Y es ahí donde nosotros creemos que la sostenibilidad como atributo de productos y servicio, como atributo reputacional, cobra máxima relevancia. Si descontamos esto, queda muchísimo mercado que atender, ¿no? Y que puede ser espectacular. Pero la ciudadanía se mantiene en los dilemas. Es decir, en azul oscuro los datos COVID y los datos previos, ¿no? El 85% de la ciudadanía antes de comprar se plantea mucho si lo necesita o no. Pero el 79% busca activamente la promoción, el 65% de los ciudadanos cambia de tienda para encontrar productos más baratos, pero el 55% de los ciudadanos busca productos antiestéticos y son los mismos. Quiero decir, aquí alguien contesta las dos cosas. Pues sí, claro que contestan las dos cosas, ¿no? Pero se reflexiona. El 85% de los ciudadanos solo compra cuando necesita. Y le explicamos, ¿pero qué significa esto? Pues que lo hace por ahorro o lo hace por valores. El consumo reflexivo, y aquí era la diferencia entre el consumo responsable, que es el que lo ejerce, el consumo reflexivo es el que se lo piensa, y el consumo consciente es el que valora las opciones, etc. Entonces, el consumo reflexivo sigue siendo un nuevo estilo, prevalece. Replantearse las cosas, el consumo que nos consume, consumir nos hace felices, etcétera, 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 etcétera. No quiere decir que haya desaparecido, evidentemente no. No quiere decir que todavía no haya mercado, perdonadme la expresión, ochentero, ¿no? Evidentemente todavía sigue. Lo que nosotros estamos diciendo es que son puntos de inflexión en las tendencias y puntos de inflexión en las transformaciones culturales que vienen. Porque además les preguntamos, elige. No puedes contestar, aquí sí que no puedes contestar las dos cosas. ¿Qué te decepciona más? ¿Comprar algo ético que luego no lo sea? ¿O pagar algo caro por un producto de calidad y que luego no lo es? Bueno, evidentemente, la compra inteligente sigue siendo el binomio calidad-precio. Pero la compra inteligente del siglo XXI es calidad, precio y sostenibilidad. Y de nuevo, cuando trazamos y cruzamos los datos, de nuevo nos sale que los que tienen la hipersensibilidad en estos temas son más informados, más sostenibles, más voluntariosos, más colaborativos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que es como la audiencia que todos los directores de marketing están buscando, ¿no? ¿Qué tipo de cliente quiero? Pues el tipo de cliente premium es el tipo de cliente consciente. Entonces, bueno, de nuevo, el dilema tiene otra cara de la moneda, que es la capacidad de renuncia. El consumidor entiende y comprende que esa transformación de modelo de vida requiere renunciar al modelo de vida previo. Es decir, el consumo que nos consume, renuncio a tener 80 camisetas por tener 2 mejores de marca sostenible certificada. O sea, hay ciertas renuncias, ¿no? En el que menos es más, entre otras cosas, pero también reducir mis viajes en avión para contaminar menos, trabajar y cobrar menos una vez que tengo las necesidades cubiertas. De nuevo, los estados de precariedad hay que descontarlos siempre. En España, ojo, tenemos un 30% y no digo en Latinoamérica, de riesgo de exclusión social, con lo cual a esta gente, evidentemente, el discurso es otro. Pero si hablamos en mercados de valor añadido con cierta capacidad de decisión en torno al valor añadido de nuevo, pues sí que estamos dispuestos a cambiar cosas, ¿no? A cambiar de forma, a trabajar menos, vivir más lejos para estar en un entorno menos contaminado. Oye, pues queremos, ¿no? Queremos ese cambio de vida. Y además se va consolidando el ranking. Hay ciertos impactos COVID, cambiar de tiendas y tienen valores que encajan más, pagar un poco más por productos. Evidentemente el transporte baja un poco porque todo lo que es movilidad, al haber estado encerrados, pues vemos, ¿no? Y comprendemos que el impacto COVID ha tenido. Reducir mis viajes de avión, fijaros, baja último porque es que no he cogido ni avión. En fin, todos estos temas en todo el traqueo de marcas con valores, insisto,
¿Qué tenemos que hacer como investigadores? Estudiar esa metanarrativa y la interrelación de los datos, no los datos en sí mismos, ¿no? Marcas con valores es marcas que conectan y conversan desde los valores, por definición, ¿no? El valor de los valores. ¿Pero qué valores, no? Pues fijaros, la confianza. La confianza sigue siendo el eje fundamental para generar esas relaciones. Previamente había un impulso de los temas más empáticos, que creemos que cuando pase el impacto vamos a volver a las marcas empáticas, las marcas más humanas, etcétera, pero ahora se consolida de nuevo el ámbito de la confianza, ¿vale? Y en todas las generaciones. No hay un cambio que digas alguna generación más o menos. Bueno, en todas, ¿no? El tema del cansancio y sin embargo, fijaros, ¿no? El tema de la simpatía, los jóvenes siguen marcando, en años previos estaban altísimos, ¿no? Todo lo que es la empatía. Como tendencia creemos que se va a recuperar, ¿no? Lo que es la empatía. Y ahora veremos qué significa marcas empáticas. Pero bueno, hablábamos de valores. Entonces los valores quedan un poco como etéreo, porque es muy fácil decir, oye, ¿los valores te importan? Sí, claro que nos importan a todos. Pero cincelemos, ¿no? También es muy importante en el ámbito de la investigación de este estilo en el que profundamente hay mucho cualitativo y mucha semántica, ¿no? El definir. ¿Qué es honestidad? Pues mirar, que cumpla con lo que dice la marca, que cumpla con lo que dice, lo que está haciendo y reconozca sus errores. Y esto, o sea, crece top 1, ¿vale? Se mantiene como top 1 y además en un 82%. Me influye en mi compra, en mi compra. Coherencia, que se comporte de acuerdo a los valores que vende. Confianza, que me sienta bien, que me fíe, que me haga sentir orgulloso de utilizarla, llevarla, consumirla. Y la transparencia, que sea accesible, que dé información sobre sí misma. No es lo mismo, ¿no? La confianza, los valores, la honestidad, reconocer errores, cumplir con lo que dices, la coherencia, el ser y hacer antes que parecer, ¿no? Que es un poco el claim que define marcas con valores. Pero mirad, es interesantísimo y hablando también de publicidad, precisamente, nosotros vamos traqueando en todas las olas, deconstruyendo, ¿no? El punto de la credibilidad. Para mí es importante lo que las marcas hacen, más importante lo que hacen que lo que dicen, el hacer, el desempeño, el modelo de negocio. No hablábamos de propósito. Me gustan las marcas valientes, Es importante para mí que las marcas den la cara y se comuniquen conmigo. O sea, todo esto se mantiene. ¿Qué cae? Como investigadores rápidamente iríamos al gap, ¿no? ¿Dónde está el gap? Justo en estas dos. Confío en la información que dan las marcas sobre sí mismas y la publicidad que suelo ver de las marcas me resulta creíble. Ostras, estas dos preguntas tienen muchísima interrelación, recordad, con las dos preguntas del clúster de optimistas, dilemas y descreídos, que eran las marcas no están haciendo, no se preocupan más por el consumidor y no me interesa lo que hacen las marcas. Cuando los expertos dicen que este año más que nunca han dado información sobre sí mismos y han generado publicidad mucho más corporativa y de valores que no tanto de producto y servicio. Pues parece ser que la hemos o la habéis cagado, vamos, porque esto aquí está, ¿no? Y no puede ser que 3 años funcionase el traqueo y justo en esta, ¿no? Quiero decir que hemos recogido el hastío y la desafección de la ciudadanía que previo a la pandemia sí estaba dispuesto a creer y mantener relaciones y justo en el momento de la verdad ha fallado las empresas y las marcas en términos de publicidad han fallado. ¿Qué ha fallado? Precisamente, pues la era, es lo que desde Marcas con Valores hemos llamado la era del despropósito. ¿Cuántas veces habéis oído en los últimos 2 años el concepto de propósito? Todas las marcas están haciendo la revisión del propósito. Algunas todavía están intentando definir y ver la diferencia entre misión y visión, que yo, vamos, mira que hemos echado horas para diferenciar misión y visión. Y ahora nos ha dado por el propósito. Pues perdonadme la expresión, perdonadme porque lo voy a decir, pero en inglés suena peor, pero parece que no lo digo, bullshit. O sea, terrible, la era del despropósito. Y esto hay que hacérselo ver porque, de nuevo, ¿no? La que decíamos, cada vez las marcas se preocupan más por el consumidor, cae drásticamente y cada vez las marcas se preocupan menos por el consumidor. El ciudadano, cuanta más publicidad, y recordar, no sé si ya lo estáis viendo en vuestros propios mercados, pero en España en los últimos 6 meses todos los productos son activistas, nos venden seguros de salud activistas, viajes en avión activistas,
todo el activismo, ¿no? Que se ha puesto de moda. Por eso digo que tengo que ya eliminarlo del ser activista. Es que el propósito por sí mismo no es que no venda, es que no convence, es que genera el efecto contrario. Todo un hecho de boomerang. No generan interés. No estoy pendiente de lo que hacen las marcas. Cae drásticamente, no me interesa. O sea, de estar atento a participar en las comunidades, en participar en las redes sociales, cae drásticamente. Estoy a lo que estoy, que es volver a lo importante también, ¿no? Entonces, y son menos creíbles, porque además cuando una marca comunica alguno de sus valores, no me lo creo. Pasamos del 14 al 19. Contrastan, 23. ¿Se lo creen? Teníamos antes un 15 y ahora un 8. O sea, es que, y además, todas las generaciones, nadie se lo cree. Bueno, algunos, quiero decir, sí que se lo creen, pero solo si hay pruebas, que es lo lógico, que es la trazabilidad que aquí vemos, pero no lo hay. Pero sí lo hay, evidentemente, ¿no? Entonces, seguimos intentando comprender dónde está el fallo de ese gap, ¿no? De las marcas, todo su esfuerzo de comunicación y esa falta de credibilidad. Bueno, además, porque han cambiado el foco de credibilidad. ¿Cuál es el medio que genera mayor credibilidad? Las redes sociales. Evidentemente, se han disparado la digitalización y por lo tanto, bueno, pues se ha duplicado, ¿no? Y ojo, fijaros aquí. Eso que tanto dicen que los empleados que cuentan su experiencia en el ámbito COVID ha caído estrepitosamente, ¿vale? O sea que no es tan creíble, ¿no? Creemos que aquí hay que estudiarlo un poquito más porque incluso a nosotros mismos nos ha sorprendido el dato, ¿no? Pero bueno. Y digo pero bueno porque la trazabilidad sí que moviliza. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque hay otras marcas que sí que lo han hecho bien, ojo. Cuando una marca comunica un valor con hechos que lo demuestran, compro o me interesa, se mantiene. Que movilice a la compra, cuando una marca comunica un valor con hechos que lo demuestren, ser y hacer antes que parecer. No me digas tu propuesta, hazme transparente tu desempeño. Y entonces sí que quiero estar contigo, entonces sí que te compro, entonces sí que busco, entonces sí que me informo, entonces sí que le doy al like y prescribo, ¿no? Y creemos que efectivamente esa ansiedad por comunicar ha sido en muchos casos proporcional a la falta de sensibilidad por escuchar, por entender y comprender a las audiencias en términos de comunicación y publicidad o grupos de interés desde una perspectiva más técnica de la sostenibilidad. Y creemos que la mejor comunicación es la que da respuesta a la escucha. Y en el ámbito del marketing, la comunicación y la publicidad, cada vez más es más importante escuchar. Y escuchar es investigar, es pulsar, testar, conocer, indagar la transformación cultural que sin duda ha empezado y se ha reforzado, ¿no? Entonces, como creo que esto, a esta audiencia en concreto de hoy, otras veces, claro, la audiencia son puros directores de marketing y comunicación y se llevan las manos a la cabeza y me tiran tomates casi, pero en vuestro caso es poner de relieve y de manifiesto la importancia de la investigación y de la inteligencia social respecto a la publicidad, a la comunicación y a las audiencias. Bueno, entonces, pues el propósito no convence por sí solo, los ciudadanos buscan ver actos, formas de desempeño, etcétera, etcétera. ¿Qué les importa? Si gestiona de forma ética, si tiene un comportamiento ético, si respeta el medio ambiente, si cuida a sus trabajadores, si se preocupa del entorno cercano, si promueve la igualdad. Todo esto me interesa y busco información de ello. O me interesa, pero no le dedico tiempo. Pero me interesa. No es un aspecto clave para mí. No es un aspecto clave para mí si es abierto y elegante con la sociedad, si opina y se posiciona en temas de controversia. Evidentemente, todo lo que es altavoz me importa menos. Todo lo que es desempeño ético y modelo de negocio, si cuidas a tus trabajadores, si respetas el medio ambiente, si gestionas de forma ética mis datos, etcétera, etcétera. Todos los atributos y la deconstrucción vinculada a desempeño pesa mucho más que la parte soft de comunicación, publicidad o puesta en valor. Y además el ranking lo demuestra. O sea, para los ciudadanos lo más importante es si gestiona de forma ética mis datos, fijaros que os compartí al principio de la presentación, porque es que ha salido súper evidente, si tiene un comportamiento y si respeta el medio ambiente. La emergencia climática, que es la base además de la Agenda 2030, etcétera, fijaros, los expertos lo ponen en el número 6. La gente está súper concienciada. Y cuando digo súper concienciada es súper
concienciada. Quien no se haya enterado de esto, y además a mí yo lo digo casi con humildad y con respeto hacia la comunidad científica que viene advirtiendo desde hace más de 40 años con este tema, ¿vale? Y ha tenido que ser la pandemia la que de nuevo ponga esto en el lugar que le corresponde. Pues fijaros, la ciudadanía lo tiene aquí y los expertos todavía no, con lo cual todavía hay que seguir tirando más a la incorporación de la respuesta de todo el sector privado y empresarial a la emergencia climática. Bueno, los ciudadanos siguen valorando que positivamente las marcas admitan sus errores. En el ámbito de la publicidad y de la comunicación, ¿cuántas marcas comunican lo que no han hecho bien? ¿Comunican lo que les quedan por hacer? ¿O comunican sus inconsistencias? Ninguna. Pues precisamente las que lo comunican son las que tienen mayor retorno en términos de engagement. Estamos acostumbrados, es una herencia, un legado del consumo que nos consume. Cuando antes consumíamos y nos deprimíamos yendo de compras, las marcas y la publicidad acorde a ese estado de ánimo era la triunfalista. La comunicación y la publicidad que va a triunfar ahora es aquella que es capaz de ser humilde, cercana, humana, valiente y reconocer no solo lo que he hecho bien, sino lo que quiero hacer bien y lo que voy a hacer bien. Y cómo me determino y cómo reenfoco mi negocio hacia esto, ¿no? Y así es como el boicot gana el boicot. El boicot es premiar al que lo hace bien, que sigue en tendencia al alza, frente al boicot que es castigar al que lo hace mal, ¿no? Entonces, bueno, si gestiono de forma ética mis datos, tal, veis que aquí es el 50% premiar, todo se premia, excepto, ojo, y de nuevo, ¿qué gana el boicot? El tema medioambiental y las obligaciones fiscales. En impuestos y performance medioambiental, ahí el boicot triunfa. El resto, en el ámbito, fijaros, y además en el ámbito más de soft, son las que precisamente generan más boicot. Si lo cumple, estoy dispuesto a pagar algo más, o si lo cumple, elijo esa marca sobre otras similares, que creo que es interesantísimo. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Cuál es el fin último o el propósito legítimo, ¿no? de las organizaciones? Las organizaciones necesitan conectar a través de la comunicación y la publicidad, sí, pero sobre todo ser capaces de generar una oferta de productos y servicios, un modelo de negocio más sostenible, pero que gane la legitimidad social, el reconocimiento cuando lo estamos haciendo bien. ¿Por qué si lo estamos haciendo bien o pretendemos hacerlo bien o estamos en ello? Porque todas las organizaciones están en ello prácticamente. No somos capaces de que nos lo reconozcan. Pues eso es lo que hay que hacerse ver. Eso es lo que hay que investigar y lo que hay que indagar. Y eso es lo que, sin duda, todas las organizaciones y en concreto los departamentos de marketing, comunicación, etcétera, están ansiosos por saber. Recordar de nuevo, ¿no? El conocer las tendencias de ese nuevo consumo es la prioridad 2, además de la emergencia climática. Bueno, pues entonces entramos en lo que es el rol democrático de las marcas. ¿Qué marcas se legitiman? ¿Aquellas que asumen un rol político y se posicionan? No. No se trata de ser activistas y de posicionarnos, que hombre, que también, ¿no? Pero tienes que ser muy coherente y muy consistente. De lo que se trata, de lo que hemos identificado en marcas con valores, son aquellas marcas que sean capaces de desplegar y activar un rol democrático, aquel que genera consensos, aquellos que generan también espacios de reflexión y de escucha, ¿no? Y además, ¿quién cree que debería resolver los problemas de la sociedad? Esto es respuesta múltiple. Los ciudadanos es la búsqueda de la multialianza, ¿no? De la alianza público-privada, de la alianza que entre todos está la cuestión. Todos debemos resolver los problemas de la sociedad. Pero ojo, ¿quién lo hace de forma más efectiva? Y esta sí que es respuesta única. Los ciudadanos creen que la responsabilidad individual a la que se ha apelado tantísimo ha hecho mella. Quiero decir, hemos interiorizado que la responsabilidad y las obligaciones de cada uno suman, ¿no? en hacer las cosas bien. Evidentemente la administración pública y los políticos y los gobiernos, y las empresas, aquí baja este año bastante, pero ojo, los expertos que conocen sus modelos de negocio se empoderan, creen que son ellos los más capaces. Por una parte, los expertos son los que se sienten más capaces y los ciudadanos, aunque han bajado, creemos que recuperará, ¿no? Porque otros estudios dicen que recuperará. Aquí hay unos puentes de autoempoderamiento y de empoderamiento conjunto, pasar de la corresponsabilidad al empoderamiento, ¿no? Y cuando hablamos de generar modelos más sostenibles e integrar toda la perspectiva del triple impacto, bueno, pues tenemos un lenguaje común que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que cada vez la empresa está trabajando cada vez más, ¿no? Y la pandemia también. Esto es imparable.
incluso en ciertos ámbitos, por ejemplo, que nosotros también trabajamos con el Foro de Marcas Renombradas de España, se dispara al 80%, ¿no? Cuanto más grande es la compañía, más integrado están los ODS en su agenda, y es muy interesante, ¿no? Y además de manera transversal en toda la organización, esto es imparable, ¿no? Sabemos que las organizaciones lo están haciendo, pero lo están comunicando mal. Eso quiere decir que todavía hay mucho trabajo por hacer. Y al final, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿De cuál es el ámbito, ¿no?, de marcas con valores, de la consumocracia, entender cuál es el impacto de la perspectiva ética de los valores en la capacidad de relación entre las marcas y la ciudadanía, la integración de la sostenibilidad en el modelo de negocio? Bueno, pues creemos que es un concepto de la buena vida, o sea, que es precisamente lo que nos ha robado, ¿no?, la que ha sido secuestrada durante el impacto y a la que deseamos y anhelamos, ¿no? Una buena vida en la que lo hagamos juntos, desde luego, en la que esa co-creación de mejor sociedad es posible, ¿vale? Y las marcas, bueno, pues creen que lo pueden y lo deben hacer, ¿no? Por ir acabando y abrir el debate, hablamos de esa corresponsabilidad al empoderamiento mutuo, a la construcción de infraestructuras sociales, de las alianzas público-privadas, todo es mucho más holístico, transversal, mucho más abierto, mucho más empático, y finalmente hay un espacio, sin duda, para esas marcas con valores, ¿no? Las marcas que conectan y conversan desde los valores, que es posible, y sobre todo hay muchísimo, muchísimo por hacer y muchísimo por investigar, ¿vale? Que es en vuestro caso os podéis ver reflejados. Y hasta aquí hoy. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, que luego tendremos la oportunidad de digerir poco a poco. Este webinar va a quedar grabado y se publicará posteriormente en la web de ReadyPub. Y bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Tenemos ya algunas preguntas que bueno, como somos pocos, pues podemos hacer una entrada directa de las personas que quieren hacerte preguntas. Marta, en primer lugar, Pilar San Pablo tiene una pregunta para ti, entonces vamos a darle voz a Pilar San Pablo y levantar la mano. Todas las personas que quieren hablar, que levanten la mano, por favor. Hola. Ah, sí. ¿Parece que se me oye? Sí. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todas las organizadoras y organizadores de ReadyPub. Y bueno, gusto en saludar a todo el mundo, pero en especial, por supuesto, gusto en saludar a Marta González Moro por la brillante exposición que nos ha hecho y desde luego por el trabajo que hay detrás, que me consta, lo sigo desde hace años y desde luego es una inspiración para nosotros. Quería hacer una pregunta, para no alargarme mucho. Hoy mismo en nuestra clase, en la asignatura de públicos y usuarios de la comunicación publicitaria, estábamos pensando en la posibilidad de que las marcas entren en una publicidad frenesí sobre la sostenibilidad, algo así lo llamábamos, ¿no? A propósito de la campaña Orígenes que ha lanzado IKEA con Jon Kortajarena, este modelo actor activista, se autodefine, para hacer una narrativa del compromiso de la marca IKEA con la sostenibilidad. Y bueno, tiene una serie de 12 capítulos, de momento todavía hay 6 que yo he encontrado. Ocurre que comentando la campaña con nuestros estudiantes, pues no solamente no encontraban la campaña atractiva, sino que les producía un cierto rechazo, un afán pedagógico que hay subyacente, porque ellos decían que el gran gigante de los muebles, IKEA, está intentando tapar lo que en el fondo no funciona de su propuesta y es su propio modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio de la marca. En fin, hemos tenido una discusión en clase. Yo te quería preguntar, Marta, ¿qué opinas del efecto rechazo
que puede provocar este sustainable watching o lavado sostenible al que podemos enfrentarnos en estos momentos, que hagan las marcas con respecto a estos consumidores y públicos tan conscientes que están apareciendo. Y sobre todo, pues reiterarte el agradecimiento y mandarte un gran abrazo. Gracias, Pilar. Pues mira, has dado la clave, fíjate, porque el consumidor es consciente, ¿vale? Es consciente y luego está siendo ametralleado con todo. O sea, es que todo, lo digo, lo del activismo es una cosa que ya se nos ha ido de madre. Por eso hablamos del despropósito, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay dos cuestiones que a mí me gustaría compartir con vosotros y que también hemos detectado gracias a tener este pulsómetro, ¿no? de los feeds. Que puede haber ese efecto boomerang. Pero hay un punto muy concreto que nosotros lo denominamos, y perdonadme el anglicismo, que no me gustaría utilizarlo siempre, pero es así, lo que le llamamos las bad big. O sea, por ser grande, ya sales, tu punto de partida está penalizado, ¿vale? Y es en cierta manera injusto, ojo, ¿no? Pero hay cosas que aunque sean injustas son así. El concepto, el territorio de narrativa de la sostenibilidad, cuando el player que lo está actuando es grande, sale penalizado. Sale penalizado a la palestra. O sea, es como que le ponen, sales al teatro con el disfraz roto y sucio. Pues es que vas roto y sucio. O sea, que tienes que hacer mucho más para contrarrestar ese prejuicio y prenarrativa que la audiencia tiene sobre ti. ¿Vale? Que es un prejuicio, ni más ni menos, es un prejuicio. Es un prejuicio real y muchas veces injusto. Mirad, yo no suelo, a mí cuando me preguntan y me dicen, dime marcas con valores, pero ¿cuál es una marca que lo hace bien o lo hace mal? No digo, porque todas lo hacen bien y todas lo hacen mal, porque no hay ninguna marca perfecta. Igual que no hay un consumidor, un ciudadano perfecto, porque entonces es que no hay más conversación. Nadie y todos, porque es en lo que estamos, nadie y todos. Pero en el caso de IKEA, fijaros, sí que me gusta que dentro de su sector y dentro de su ámbito es un grandísimo aventajado en el ámbito de la sostenibilidad. Lleva trabajando en sostenibilidad muchísimo tiempo y es incluso el mayor donante mundial de acción social con ACNUR, ¿no? Entonces es muy injusto. Ahora bien, tiene un contexto competitivo, tiene unas historias, tiene un modelo de negocio que tiene que evolucionar y transformar, tiene unas dinámicas de mercado que son las que son, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué le pasa a IKEA o a cualquiera big que está penalizado? Entonces, ¿cómo han de tratar o cómo creemos nosotros? Es una recomendación en base a profundizar y escuchar a esa metanarrativa que existe de penalización hacia la grande. ¿Qué subyace en ese prejuicio? Pues subyace incredulidad y subyace hastío de comunicación basada en el triunfalismo, que normalmente las grandes solo comunican éxitos y no comunican fallos, cosas que quedan por hacer, logros todavía no, humildad, honestidad, valentía. Es precisamente el contramúsculo a la penalización de la comunicación grande. De todas formas, no hay recetas perfectas y no hay, cada marca es un mundo, cada contexto es un mundo, pero sí que nosotros desde Marcas con Valores hemos detectado este insight, esta tendencia de la penalización de las grandes. Y las grandes tienen que ser conscientes de esto. Es más, descontar esa crítica o adelantarse a esa crítica o exponerse de manera más cercana, más transparente, más humilde. A lo mejor están gastándose el pastizal en cada brand content de episodio que no he visto con John Cortajarena y tal, y la gente se cree y es mucho más creíble una comunicación más sencilla, con menos producción, más transparente, más... No sabemos cómo es, pero lo que sí que sabemos es que hay que gestionar y tratar el prejuicio de las bases. Y de hecho, entablar conversaciones con los que te critican. ¿Por qué me criticas? ¿En qué me criticas? Porque muchas veces esa crítica se subyace en prejuicio puro, no en consistencia de datos concretos. Muchas gracias, Marta. Tenemos una pregunta también de parte de Maricruz Alvarado. Vamos a darle micro a Maricruz.
Maricruz. Hola, ¿ahora? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha ahora? No, es que no veía yo el sitio para darle y que se me escuchara. Muchísimas gracias a la red Redipu por organizar este webinar y también pues a la invitada, porque no solo la conferencia de hoy ha sido muy rica en datos y en informaciones enormemente útiles, yo creo que para los profesionales de la comunicación en general, los publicitarios de una manera específica, y también por toda la trayectoria que lleva pues en ese desafío que es plantear este tema de los valores en un mundo aparentemente falto de ellos, o por lo menos donde hay esa creencia, ¿no?, de esa falta de valores, en el sentido en que interpretamos los valores hacia lo social, no valores en general, porque la publicidad sí que es verdad que es una maestra en usar los valores de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente por no enrollarme mucho, quería hacer una pregunta que es muy concreta y luego una que es un poco más amplia. Cuando se ha hablado de ese dato de cómo se desploma o se está desplomando en el contexto del COVID, el optimismo hacia las marcas, que me parece un dato muy interesante, y esa percepción tan distinta que tienen las propias marcas de lo que han hecho, de cómo se han comunicado, me parece interesantísima esa comparación. Por un lado, me gustaría saber si las marcas, cuando se habla de marcas y las marcas que se están estudiando en este estudio, están también las instituciones, porque sí que es verdad que yo creo que lo que ha habido es una caída también, o sea, las instituciones, me refiero a instituciones públicas, porque no siempre es lo mismo una marca que una institución. No sé si me lo estoy explicando aquí, ¿no? Porque es verdad que lo que hay es un desplome enorme de la credibilidad de las instituciones en general, que yo creo que también ahí a lo mejor se relaciona con esto. Y eso por un lado. Y después, por otro lado, quería plantear, pues sobre ese mismo tema, pues me lleva un poco a pensar en cómo el propio sistema publicitario se mantiene en una ausencia de autocrítica que yo creo que es realmente grave y que hay que atacar por algún lado y no sé por dónde. Cuando estamos viendo, por ejemplo, en el caso de España, cómo en los premios eficacia de la publicidad se premia una campaña como es la de Bankinter, con un lema que es una absoluta falacia desde mi punto de vista, que puede ser muy subjetivo y puede ser también algo sesgado, no digo que no, y es el banco que ve el dinero como lo ves tú, que es una falacia absoluta. Es decir, un banco, y por la experiencia además de las últimas 2 décadas en España, sabemos lo que ha pasado con la banca y sabemos que un banco nunca va a ver el dinero como lo veo yo, como lo ves tú. Entonces esa falacia, que por muy creativa que sea, y efectivamente es muy creativa, es un hallazgo muy creativo, pero desde luego creo que el que se premie ese mensaje en la industria de la publicidad, en los premios eficacia, nos lleva por un lado a pensar en esa falta de autocrítica, y por otro lado a pensar que en el sistema publicitario en general, entendido de manera global, no está todavía, yo creo, dentro de ese compromiso, y que está todavía muy en la idea de propósito, sin realmente un desempeño, ¿no?, que decías tú. Y me callo. Sí. Solo quería plantear esa reflexión. Gracias. Bueno, yo es que coincido con tu reflexión, entonces no tengo mucho más que decir porque coincido plenamente, pero coincido en una visión también amplia de esa reflexión que hablas de autorreflexión. Yo creo que sí, todos los agentes, y fijaros, yo sí me tengo que quedar con una slide de todo lo que os he presentado, es deciros que esto es, no es solo de una parte de un agente, sino toda la mapa, ¿os acordáis, no?, del mapa de actores. En todos los lugares, toda la co-creación, la co-colaboración, el co-empoderamiento, que parecemos gallinas cuecas de co, ¿no? Esto es una responsabilidad, obligación, compromiso y oportunidad para con todos, ¿vale? Y cada uno precisamente tiene que empezar a hacer la autorreflexión en tu posición y no la crítica de la posición de enfrente. Es decir, los inversores tienen que hacer una autocrítica, los agentes publicitarios su autocrítica, el ciudadano la suya, ojo, porque votamos, compramos, validamos, prescribimos, decimos y hablamos en las redes sociales, ¿entendéis? Entonces yo creo que, y por eso la sociedad consciente, y por eso también la autorresponsabilidad, que es una cosa que durante el periodo de COVID se ha hecho, hemos estado muy sensibilizados y estimulados a la responsabilidad individual.
La responsabilidad individual, entendiendo al individuo como la persona, la institución, la empresa, la unidad de decisión. Cuando la unidad de decisión autorreflexiona es cuando se van haciendo las transformaciones. En vez de, pero por otra parte está elevadísima, ejercemos mucho más la crítica al tercero o al segundo que el autodiagnóstico en primera persona. Y es ahí donde confluye la responsabilidad individual y la colaboración conjunta. Pero yo creo que hay una transformación, en concreto una transformación en la industria publicitaria. No sé si conocéis ahora la plataforma que se está creando, que es un movimiento también muy colaborativo, de Creative for the Futures, que es toda la plataforma de creativos publicitarios que tienen en España, aunque hay otras redes comunes en el resto, que están desde dentro cuestionándose el papel de la publicidad. Y ahí es donde están las oportunidades y las ventanas de cambio. Cada vez que se generen espacios de reflexión, de autocrítica, en cada uno de los agentes se están generando movimientos y comunidades que generan la crítica constructiva desde dentro. Que Financial Times haga esa portada no es que The Guardian la haga, no es lo mismo que sea The Guardian quien lo dice. Hablo de las cabeceras inglesas, The Guardian evidentemente es B Corp, es lo más progresista del mundo, quiero decir, pero no es una portada de The Guardian, es la portada de Financial Times. No lo hace una posición de tercer sector, es Davos quien hace el manifiesto de autorreflexión. Entonces yo creo que el cambio, y eso también vemos que hay un punto de inflexión en que cobre espacio, por lo menos de reflexión vinculada al autodiagnóstico. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo que hay una inercia de cambio interesante y que me parece muy significativa que empiece también con los creativos, que son un poco dentro de la industria publicitaria el mito, ¿no? Pero también la fuerza real, ¿no? de esa industria. Yo creo que los creativos, de hecho, igual que yo y como vosotros que llevamos tiempo en este mercado, es un activo indestructible. Quiero decir, así es. El talento creativo es indestructible. No va a haber inteligencia artificial, no lo creo, ni mucha tecnología que sustituya la creatividad todavía, ¿no? del talento humano. Y son los que quizás tengan la capacidad de transformación. Y son precisamente insiders los que están haciendo la reflexión. Interesantísimo. A seguir. Creative for the Future, os la recomiendo. Muchas gracias. Gracias. Estamos intentando prolongar un poquito, unos 15 minutos. Parece que lo tenemos. Bien, estupendo. Porque tenemos una reflexión en el chat de nuestro colega Leonardo Moreira desde Montevideo que dice lo siguiente, y así te comparto, Marta. Excelente presentación. Para vender maquillaje, mujeres trans, para reposicionar cerveza, mujeres empoderadas, para anunciar un nuevo perfume, parejas gays, para ofrecer servicios bancarios, lectura para los niños. Y mucha gente creímos que eso era el efecto de un cambio mayor. Depositamos todas nuestras expectativas en el consumo, vaciando cualquier otra posibilidad de acción efectiva para la transformación de la sociedad. Creímos por años que las marcas colocasen las cuestiones sociales en sus bellos y perfectos discursos, que no se precisaba hacer nada más. Ha llegado el tiempo de repensarnos la cuestión del consumo. Somos países capitalistas donde el consumo es central, es innegable. Sin embargo, urge que consigamos redimensionarlo como parte de una ecología política ciudadana y promotora del efectivo desarrollo humano, cognitivo y emocional. El desafío que se impone a la publicidad y a los publicitarios es asumir que nuestras prácticas profesionales son y deben ser políticas y deben favorecer, al fin y al cabo, una nueva normalización del consumo. Muchísimas gracias, Leonardo. Pues precioso, Leonardo, evidentemente. ¿Qué pasa? Que todas estas reflexiones son muy avanzadas y nosotros, me incluyo, a veces sufrimos y padecemos nuestro propio esnovismo intelectual, ¿vale? Entonces, claro, que la ciudadanía, y con toda la humildad, porque en el fondo es la ciudadanía la que tiene que ir interiorizando todos estos ejes transformadores, ¿no? O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Leonardo, pero ¿cómo explicamos, divulgamos o compartimos esa finura intelectual, ¿no? que el propio Leonardo demuestra al expresarlo así? Pero es que fijaros qué sencillo. Consumir me produce felicidad. Decae. No lo están verbalizando
como lo verbaliza Leonardo, de bien, pero el indicador y la metanarrativa está ahí. Eso que dice que cae, comprar me produce felicidad, o cada vez me produce menos, está diciendo eso. ¿Por qué? Porque tiene un estímulo general de transformación cultural, de insights sociales compartidos, estamos súper expuestos a todo esto, va calando. El comportamiento en psicología, el cambio de comportamiento, porque se requiere un cambio, y recordar, se requieren renuncias, se requiere cambiar los hábitos. El cambio no se produce hasta que no se interioriza el riesgo de la oportunidad, y no se interioriza el riesgo de la oportunidad hasta que no nos exponemos y nos educamos y estamos expuestos al rol pedagógico. Con lo cual, primero tenemos que aprender, interiorizar y cambiar. Es un proceso complicado y complejo que sin duda tenemos que acelerar. ¿Y cómo lo aceleramos? Pues creemos que no lo tiene que acelerar uno, lo tenemos que acelerar todos. Y además que no se acelera si no se comparte y no se... Entonces, claro, también en el ámbito de la comunicación y la publicidad, por ejemplo, ¿no? En ese exceso y saturación de mensajes vinculados al territorio creativo de la sostenibilidad, como lo ha dicho Leonardo, con todos los ejemplos, ¿no? La pareja gay, el otro, o sea, lo rosa, lo gris, lo ghost, todo, ¿no? No se trata de diferenciarse. Ese es un error. Ese es un concepto de partida que todo publicista y creativo se pone encima de la mesa. Una campaña diferenciadora. Pero ¿cómo te vas a diferenciar si el objetivo es común? Todos tenemos que incluir a las mujeres, todos tenemos que ser más inclusivos, todos tenemos que ser, o sea, los objetivos, que es una Agenda 2030, son comunes. No se trata de diferenciarse, se trata de autentificarse. El hecho de demos no es lo mismo ser una marca auténtica que una marca, no es lo mismo trabajar el aspecto diferenciador que el aspecto autentificador. Y cuando un creativo y una publicidad tiene como objetivo prioritario la coherencia y consistencia, entonces es más probable que salgan campañas coherentes, consistentes y que generen mayor credibilidad y mayor músculo reputacional. En Guayaquil, nuestro compañero William te pregunta, Marta, ¿cuál ha sido la estrategia de 21 gramos para convencer a sus clientes de adecuar sus modelos de negocio a las actuales demandas del consumidor? Qué buena pregunta, que yo debería saber responder. ¿Cuál es nuestra estrategia? Pues mira, yo creo que es la coherencia y consistencia. El ser y darnos nuestra propia medicina. Ser y hacer antes que parecer. O sea, 21 gramos somos una empresa especializada en consultoría estratégica, en modelo de negocio de perspectiva ética y valores, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es ser una organización cuya modelo de negocio sea exclusivo, o sea, sea profundamente intentar sacar nuestra mejor versión permanentemente. Y por eso estamos certificados en concreto, bueno, y además que un tercero validador lo diga, ¿no? En este caso estamos certificados con Bicorp, es una certificación que es dificilísimo de conseguir en España, solo en España en el año pasado hubo 100 solicitudes y solo menos de 100 empresas conseguimos la certificación. En el caso de 21 gramos, en el año 2019. Que ojalá todas se certifiquen, evidentemente el objetivo no es solo certificarse y en nuestro caso quizás es más fácil porque somos nativos sostenibles. Desde el 2007 el propio modelo de negocio vino a disruptir en un mercado saturado y nosotros decidimos que este era el modelo de negocio. Entonces, al final nos damos nuestra propia medicina. Si tú eres auténtico, si tú estás trabajando permanentemente por ser una empresa coherente y consistente que aspira a los más altos estándares de perspectiva ética, social, económica y medioambiental, y además siempre aspira más. No es que lo logres, nunca lo logras. Yo siempre mucho por hacer. Tenemos unas inconsistencias horribles. A mí hay cosas que me pesan todos los días que todavía no he sido capaz de arreglar y mi propio equipo sabe. Entonces, si estás permanentemente en ese inconformismo de que todavía puedo hacer más, pues haces mucho más y compartes con tus clientes esa perspectiva. Entonces, yo creo que he de decir que nos va bien, no voy a decir que no, nos va fenomenal. Trabajamos este año en concreto, en el 2021, tenemos 25 proyectos activos, todos grandes marcas que trabajan con nosotros. Y yo creo que
que fijaros, ¿no? A veces yo estoy muy orgullosa de trabajar con ellos, pero yo creo que los clientes que trabajan con 21 gramos están orgullosos de trabajar con nosotros, porque esa admiración como consumidor, admiro a quien ejerce el consumo consciente. El consumo consciente no es solo el consumo consciente, es el jefe consciente, el emprendedor consciente, la empresa consciente, la madre consciente, los que estamos implicados, los que estamos intentando. Entonces, al final se genera una cierta admiración por tu propio colaborador que sabe que también, aun siendo pequeño como nosotros, que somos evidentemente un equipo de 20 profesionales, también hacemos nuestra parte. Y generas un orgullo compartido. Esa admiración del atributo reputacional que supone la sostenibilidad y la consciencia, ¿vale? Genera un halo de orgullo compartido muy interesante. Entonces yo creo que, bueno, es como, no sé si conocéis, seguro que sí, o sea, llevar una camiseta Patagonia es llevar una camiseta Patagonia, ¿no? O eso creo. Sí. Lourdes Cetune, desde Montevideo también, nos dice, bueno, saludos Marta, excelente presentación a la que llegué un poco tarde por motivos de multiempleo. Lourdes es una de nuestras colegas que ejerce la docencia, pero también trabaja fuera, en el ámbito de la comunicación, pero fuera de la universidad. Dice Lourdes, la reflexión desde dentro de la industria es crucial como se ha planteado. A las universidades y a las carreras en comunicación publicitaria nos falta mucho aún para incorporar esta perspectiva. Urge. La lucha es institucional también en la educación contra la visión reduccionista e instrumental dentro de las propias carreras. Totalmente. Fijaros, nosotros también como propio proyecto tenemos educación con valores, ¿vale? Yo creo que la base de todo, recordar lo que os decía, el cambio de comportamiento, que es el cambio de la transformación cultural, que es el cambio de los hábitos, requiere desaprender. Desaprender. O sea, y en el ámbito de la educación es enseñar para desaprender, o sea, hay que aprender de nuevo o aprender desde esta perspectiva. Es crítico. La educación es fundamental. Incorporar la perspectiva ética de manera transversal. Nosotros estamos súper involucrados, bueno, en este caso sois profesores y sois investigadores, pero en mi caso estamos volcados con la parte del rol pedagógico. Y hay un compromiso pedagógico absoluto en todos estos temas que hay que asumir. O sea, la voz que tenemos, los que nos dedicamos a esto, la voz de la capacidad de prescripción y de inspiración es fundamental. Pero además hay que hacerlo desde una parte también del rigor. ¿Entendéis? En la educación esto es compatible, educar y sensibilizar desde el rigor académico, desde el rigor de las metodologías de la investigación, desde el rigor de la argumentación, desde el rigor científico. O sea, por eso siempre hablamos de conciencia. O sea, la transformación no es solo responsabilidad y propósito, también es dato, es también performance, son cuadros de mando, son KPI, son indicadores, son métricas que apoyan la argumentación. Por eso hablamos de conciencia. Nos encanta ese juego de palabras, ¿no? La concienciación tiene que ser muy bien fundamentada y en este foro vuestro, sin duda, tenéis que asumir el compromiso de ese rol pedagógico fundamental. Por eso también reconozco que nosotros no solo vemos tendencias, sino que somos tendenciosos, porque queremos encontrar argumentos, ¿no?, que provoquen el cambio. Ahí estamos, nosotros también aspiramos a ese cambio. Y bueno, de hecho, el tercer congreso de la red así lo pretende. Pretendemos poner nuestro granito de arena y el título va a ser Transformar la publicidad para cambiar la sociedad. Y ahí también absolutamente. Es que eso es lo que cambia. Es igual que el periodismo democrático, el periodismo, o sea, la comunicación tiene que tener un fin de comunicar para transformar y crear mejor sociedad. Pero lo que pasa es que caemos también en esa... Cuando te pasas de tendencioso, ¿qué pasa? No puedes estar... Entonces, es una delgada línea roja, ¿no? ¿De dónde te metes? ¿En el dogmatismo y en el adoctrinamiento o en la inspiración? Y entonces, por eso el formato aséptico de la ciencia, el amor a la ciencia, entender que las ciencias sociales y la investigación social también es ciencia y también es rigor. Entonces yo lo creo que hay que acogerse bien, y lo digo en un foro de investigadores, hay que coger el estandarte de la ciencia y de la ciencia social, evidentemente. Eso es. Con nuestras peculiaridades de las ciencias sociales, que últimamente estamos un poco subsumidos por otras
Claro. por otros paradigmas y por otros modos de trabajo que, Sí. que están bien, pero que de alguna manera están un poco, digamos que convirtiéndose en lo único, lo mejor, lo legítimo, y están de alguna manera silenciando u opacando, ¿no? otras perspectivas. Cuando tú al principio has hablado de la apuesta por lo cualitativo, Absoluto. eh, en fin, lo cualitativo yo creo que nunca se puede dejar de lado, ¿no? No. Y las Ahí ciencias nosotros menos. cogemos ese estandarte porque es la escucha empática. El cualitativo es la escucha profunda que identifica los anhelos. ¿Cómo vas a cuantificar solo y parametrizar el anhelo? Mm, mm. Es muy bonito, yo creo que esta parte, y es una parte en la que la investigación social no podemos renunciar, o por lo menos, desde luego, nosotros no renunciamos, ¿no? Y ponemos muy en valor, pues eso, el think data, ¿no? El pensamiento humanista que acompaña al frío dato. Eso es. No sé si hay alguna otra pregunta más, alguna intervención para ir concluyendo, porque, bueno, en cualquier caso, mm, bueno, Marta, tu exposición ha sido de lo más inspirador, no nos esperábamos menos, y la verdad es que un agradecimiento profundo y sincero, Mutuo, de todos mutuo nosotros. porque a mí también me reconforta muchísimo. Al final es como el refuerzo positivo, ¿no? Del que está todo el día estudiando y haciendo y luego dicen, hombre, pues les parece que les ha podido inspirar un poquito, ¿no? Si alguien con esta reflexión le ayuda al día después, no hoy que lo hayamos podido disfrutar y que para mí esto es casi un spa mental, ¿no? Pero si alguno de vosotros o vosotras coge una idea y estira de ahí y hace que se transforme o que te empodere más para generar esa mejor sociedad que nos merecemos y la buena vida, ojo, que yo no digo que no la buena vida. La buena vida es la que es compartida y la que es solidaria, inclusiva, diversa, plural, verde y social. Gracias también a todos quienes habéis intervenido, porque las intervenciones de calidad y ese contenido participado y compartido, pues lo hacen todavía más motivador. Y Marta, ¿querías comentarnos algo acerca de esa posible, bueno, Sí, búsqueda de una... sí, en realidad, bueno, como también me decíais al principio que os interesaba mucho la metodología de marcas con valores, etcétera, nosotros eso, hacemos una ola, os he traído parte de los siempre, ¿no? Esa doble perspectiva, los expertos, la ciudadanía. Hemos pulsado hasta ahora siempre en el mercado español, en España, pero justo antes del COVID, que presentamos el tercer estudio, íbamos a abrir el estudio a Latinoamérica y habíamos preseleccionado un par de países que no los digo ahora porque tenemos que volver a revisar y a lo mejor cambian. Pero sí que es verdad que si alguno está interesado o pudiera estar interesado en ser un enlace con el proyecto de investigación que lanzaremos en principio en el año 22, ¿vale? Porque ahora empezamos de nuevo con el siguiente Marcas con Valores que presentaremos en enero, pero tenemos en proyecto, por eso también no quiero generar ni falsas expectativas ni pasarme de bola, pero tenemos en principio bastante armado, prediseñado el hacer la investigación en Latinoamérica con 3-4 mercados posible. Entonces, bueno, pues si alguien de aquí, en el área específico de los temas que nosotros estamos estudiando, que hoy he compartido con vosotros, estaría interesado en ser enlace, pues que sin duda me escriba o se ponga en contacto con 20 gramos y Marcas con Valores para poder tenerlo en cuenta cuando menos o hablar y explorar con vosotros sinergias en red. Es decir, que esto no queda aquí. No. Y bueno, pues ya únicamente para finalizar, pues recordaros lo que os decíamos al comienzo y que Mariluz acaba de poner ahora en el chat, y es que podéis seguirnos tanto en nuestras redes sociales como en la web bueno, pues para profundizar más en la web, para tener un seguimiento más al día y más actual en nuestras redes sociales. Y quienes todavía no seáis miembros de Redipub, en la web tenéis ahí toda la información también muy, 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 muy detallada y muy concreta
para saber cómo podéis haceros miembros de ReadyPub y seguir ensanchando y ampliando y crear nuevas ramificaciones de esta red. Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.